El tema de la palabra de Dios que estudiaremos hoy es el arrepentimiento y el cielo. Con este tema, compartamos la gracia de Dios. Hay dos caminos delante de toda la humanidad, según los escritos de los profetas. Hay un camino de vida que conduce al cielo y un camino de muerte que conduce al infierno. Al final del camino de la vida está el cielo y al final del camino de la muerte está el infierno. Entonces, ¿quién hizo estos caminos? Se hace camino cuando la gente camina constantemente por ese camino. Si las personas van a un determinado destino y desde ahí marchan de regreso a casa, se hace un camino. En un principio, no había camino, pero se hizo a medida que la gente seguía yendo y viniendo. Entonces, ¿quién hizo el camino hacia el eterno reino de los cielos, caminando en él? Dios vino a esta tierra en la carne e hizo un camino, dando ejemplo. Él nos mostró el camino de la vida, que nos lleva al cielo. Satanás vino a esta tierra e hizo muchos caminos de muerte para guiar a la gente al infierno, ya que muchos recorrieron esos caminos, se convirtieron en el camino al infierno. El Padre y la Madre Celestiales vinieron a esta tierra y nos enseñaron a arrepentirnos para llevarnos al cielo. El Padre y la Madre nos iluminaron al hecho de que podemos ir al cielo mediante el arrepentimiento. Ese es el camino de vida. Todos debemos ir por ese camino sin falta, ¿no es cierto? Nuestro Dios Padre recorrió ese camino primero, y Dios Madre también nos está enseñando a arrepentirnos. Y ella misma recorre ese camino antes que nosotros. Así que debemos hacer lo que ella ha hecho por nosotros. Nosotros, todos los hijos de Sión, también debemos fijar nuestra mirada en el Padre y la Madre y recorrer el camino de vida que ellos establecieron hasta que lleguemos al cielo. No hay otro camino al cielo excepto este. Entonces, ¿cuáles son los caminos que el Padre y la Madre recorrieron? Al pensar en ello desde el aspecto de la verdad, ¿es el camino del día de reposo o el camino del domingo? ¿Es el camino de la Pascua o el camino de la Navidad? Dios nos instó a arrepentirnos a partir de estos asuntos. Muchas veces, Dios nos enseña que nunca podemos ir al cielo sin el arrepentimiento. Cuando Dios vino a esta tierra, ¿qué hizo Él para que nosotros también hagamos como Él? Nos dio ejemplo. Él recorrió ese camino primero. Debemos seguir el camino que Él recorrió primero. Además de ese camino, no hay otro camino al cielo. Ese es el único camino al cielo. Por lo tanto, hoy entenderemos la voluntad de Dios con el tema, el arrepentimiento y el cielo. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué haces? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto trae un terrible resultado que nos llevará al infierno, en el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios. La dureza y el corazón no arrepentido traerán este resultado. Por esa razón, el profeta Jeremías se expresó de la naturaleza humana de la siguiente manera.
Vayamos a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Él indicó que la piel oscura de los etíopes nunca puede cambiar y que los leopardos nunca pueden deshacerse de las manchas que tienen. Quiso decir que no es fácil cambiar la naturaleza que tenemos. Si damos vuelta, vemos nuevamente nuestra naturaleza pecadora. Y si damos vuelta otra vez, encontramos que nuestra resolución y decisión caen. No podemos nacer de nuevo, solo por nuestros propios esfuerzos. Podemos nacer de nuevo, solo si las palabras de Dios obran en nosotros. Veamos Juan capítulo 3. Veamos Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no, ¿qué? El que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. La razón por la que no puede ver el reino de Dios es porque no puede ir allí, ¿verdad? Jesús quiso decir que, si no nacen de nuevo, no pueden ir al reino de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. La gran obra de nacer de nuevo no puede hacerse mediante los esfuerzos del hombre. Junto con los esfuerzos, debe haber una resolución y decisión para vivir completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Todos son tercos hasta cierto punto, y muchas personas creen que aquello en lo que insisten es correcto. Pero debemos pensar en lo que Dios nos ordenó y lo que Él quiere. Si pensamos primero en Dios y ponemos en práctica una a una las cosas que le agradan, aunque puedan ser asuntos pequeños, podemos nacer de nuevo. La Biblia nos enseña esto. Si vemos las fragancias de Sión de todo el mundo, dicen, ya que la Madre Celestial recorrió el camino antes que nosotros, diciendo, perdóneme. Debemos seguir ese camino. ¿Qué significa perdóneme? Implica, mi pensamiento parece equivocado. Usted tiene toda la razón. ¿No es así? Si vemos a los demás con esta mentalidad, desaparece todo el odio que teníamos antes. La escama equivocada que cubría nuestros ojos cae y comprendemos que tenemos una relación en la que no debemos tener ningún odio. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya que la dureza y el corazón no arrepentido causa que atesoremos para nosotros mismos la ira de Dios para el día de juicio, debemos arrepentirnos rápidamente y estar todos listos para ir al cielo. Esta es la voluntad de Dios, ¿no es verdad? No hay cielo sin arrepentimiento. Veamos 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué? Produce muerte. Si siempre tenemos nuestro corazón puesto en la tristeza del mundo para resolverla, producirá muerte. Pero si vivimos pensando,
¿Cómo puedo cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces podemos tener un momento de tristeza, porque vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no siempre concuerda con este mundo. Pero si seguimos ese camino, Dios nos guiará al resultado lleno de gracia, el arrepentimiento y la salvación. Por lo tanto, pase lo que pase, siempre debemos seguir la voluntad de Dios. Podríamos tener tristeza. No obstante, la Biblia nos dice que la tristeza, que es según Dios, es algo bueno. ¿No es así? El cielo es un lugar a donde puede ir la gente que se arrepiente por completo. Entonces, ¿qué movimiento dijo Jesús que ocurriría cuando se acerque el reino de los cielos? Dijo que debe haber un movimiento de arrepentimiento. Por esa razón en Mateo capítulo 4, Jesús dijo, arrepentíos, porque ¿qué se ha acercado? Si el reino de los cielos se ha acercado, primero debemos arrepentirnos. Por esa razón, la Madre nos enseñó que primero los miembros líderes debemos tener un corazón arrepentido, más hermoso, y cuidar de los miembros de Sión. Ahora el Evangelio se predica en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para que todo el mundo llegue al arrepentimiento. ¿No es así? Si el Evangelio es predicado por alguien que no se ha arrepentido, no cumplirá completamente su rol y función. Si el Evangelio es predicado por los que se han arrepentido, el mundo vendrá al arrepentimiento. ¿No es así? Primero todos debemos arrepentirnos y cumplir la voluntad agradable del Padre y la Madre y entrar en el eterno reino de los cielos. Si se da el tiempo de arrepentirse, debemos cumplir un hermoso arrepentimiento. Desde problemas triviales hasta problemas graves. Debe haber muchas cosas por las que debemos arrepentirnos como esposa o como esposo de la familia. Y desde el aspecto de nuestra vida de la fe, hay muchas cosas por las que debemos arrepentirnos ante Dios como sus hijos. Todos deben arrepentirse. Los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, las hermanas con otras hermanas, los hermanos con otros hermanos. Si todos pensamos en este asunto, habrá muchas cosas por las que debemos arrepentirnos. Desde un asunto muy trivial hasta un asunto grave. Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Y qué pasó? No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú ni siquiera pudo hallar ocasión para el arrepentimiento. Sin embargo, hoy Dios nos ha dado tiempo y una oportunidad para arrepentirnos. El fuerte y amargo clamor de Esaú contenía mucho remordimiento de todos los juicios cerrados que hizo y todos los caminos equivocados que eligió. Aunque Esaú quiso arrepentirse, Isaac dijo que no podía darle la bendición que ya le había dado a Jacob. No pudo tomarla de nuevo, porque ya había dado esa bendición. Hermanos y hermanas, de esta manera, hay muchas personas que no pudieron hallar oportunidad para el arrepentimiento. No obstante, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy, desde este momento, arrepintámonos ante el Padre y la Madre Celestiales y ante los hermanos de Sión, que están trabajando para el Evangelio, y ante nuestros familiares con quienes Dios nos ha relacionado. Sea nuestra familia física o nuestra familia espiritual, todos debemos arrepentirnos mutuamente, si tenemos la oportunidad de hacerlo, para que podamos ser llevados a los brazos de Dios. Puesto que no hay cielo sin arrepentimiento,
Todos debemos regresar al reino de los cielos, arrepintiéndonos profundamente ante el Padre y la Madre celestiales. Veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿al qué? Procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Solo si nos arrepentimos, no pereceremos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Grabando en nuestro corazón, una vez más, la voluntad de Dios en esta simple oración. Completemos la obra del Evangelio mediante el verdadero arrepentimiento. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, ¿qué sucederá? Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Significa que los que no se arrepienten serán destruidos con la espada de Dios al final. Dios dijo, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, los que no se arrepienten se convierten en enemigos de Dios. Observemos minuciosamente lo que está escrito aquí. Si no nos arrepentimos, ¿perteneceremos al lado de Dios o al lado que se opone a Dios? Si pensamos al respecto según Apocalipsis 2:16, podemos entender que esta es una parte muy importante que muestra la razón por la que debemos arrepentirnos en esta época. Ahora el mundo entero sigue las enseñanzas del Padre y la Madre y recorren el camino al cielo. El Padre y la Madre nos permiten seguir el camino que ellos hicieron dando ejemplo y recorriendo primero ese camino. Aunque el Padre y la Madre no tuvieron pecados, nos enseñaron sobre el arrepentimiento. Recorrieron primero ese camino. Nosotros, los hijos, no debemos cerrar nuestros corazones, sintiéndonos heridos por las pequeñas cosas que los hermanos y hermanas hicieron en Sión, sino que debemos llevar a cabo la voluntad de Dios, arrepintiéndonos, para que alcancemos el reino de los cielos a través del camino de la vida que el Padre y la Madre recorrieron. Con esto quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.